Sea parte de nosotros y comparta su comentario al teléfono 439-1842 o escríbanos a buzonradiouniversidad@watch.mx. Café sin pánico. En esta segunda sección de Café sin Pánico, nosotros nos servimos el café verdaderamente cargado para entrar en la parte más densa de nuestro programa, con Historia con H muda y Vladimir Armendáriz contándonos su nuevo tema. Esto es Historia con H muda. Los presentadores te dan un pasaje a las historias con situaciones humorísticas. Hola, ¿qué tal, reescuchas? Pues sí, amigos de aquí de la cabina, esta vez traigo un tema hollywoodense, ¿no? Ahorita que vamos a estar hablando sobre películas. Todos los que nos gusta el cine, aquí todos los que nos gusta bastante ver el cine, me imagino que también a muchos de nuestros radioescuchas les encanta el cine. Y una de las fuentes de películas más importante a nivel mundial, como sabemos, es Hollywood, ¿no? Que a fin de cuentas Hollywood pues es está en Estados Unidos, y mucho de lo que busca hacer a nivel no solamente nacional sino internacional es exaltar los valores nacionalistas, cívicos, etcétera, etcétera, de los propios estadounidenses. Como una buena industria nacional, ¿no? Sí, claro. Tiene aparte, o sea, justo juntas las dos palabras que son esenciales, industria y nacional, porque sí es una industria que deja millones y millones de dólares. Creo que, por ejemplo, el estado de California por sí solo genera muchísimo del Producto Interno Bruto norteamericano, y mucho de eso se debe a la industria de cine que se queda ahí en Hollywood. Entre Silicon Valley y la industria del cine en Hollywood, podemos estar hablando de la quinta economía a nivel internacional, o sea, la quinta economía a nivel mundial, si separáramos el estado de California como un estado independiente de la nación americana. Sí, por eso no resulta tan extraño, ¿no? Cuando de repente están estos grupos que quieren separar California de Estados Unidos, sobre todo ahora que quedó Trump como presidente, ¿no? Tan liberales que se sienten de repente los californianos, que se sienten amedrentados por un presidente que embandera mucho valores conservadores. Y la otra palabra que viene al caso es de nacionalismo. ¿Quién no ha visto una película que exalte el nacionalismo norteamericano, ¿no? Y lo vemos... El Señor de los Anillos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es un mal ejemplo. Pero, por ejemplo, el último que yo vi, muchos, sobre todo, lo que llama la atención de estas películas es que están, o dicen que están basadas en hechos reales. Obviamente sabemos que cuando una película dice basada en hechos reales, quiere decir que agarraron una historia y le pusieron 1000 veces más de contenido extraordinario para hacerlo vendible, para hacerlo al estilo Hollywood. Bueno, una de las cosas que debemos entender de este cine es que funciona como una propaganda, ¿no? Al mismo tiempo de que recauda mucho dinero, al mismo tiempo exalta los valores en la sociedad norteamericana, los valores nacionalistas de qué es lo que me representa. Bueno, lo sé a través del cine. Fue una muy buena herramienta para difuminar estos valores nacionalistas entre la población. Ahora, no solamente Estados Unidos utilizó esta herramienta, esta muy buena herramienta que es el cine, como una fuente para exaltar los valores nacionalistas. También lo hicimos en México. Durante mucho tiempo... No es cierto. En serio, te lo juro. Y te apuesto a que todos los países utilizaron su cine para exaltar exactamente los mismos valores nacionalistas dentro de la población. Es que es un vehículo demasiado, ¿no?, versátil para llegar a mucha gente y con ello ahorrarte el tener que mandar muchísimas personas a tratar de exaltar los valores, ¿no? Pues inclusive la gente sola se junta y sola recibe todo este discurso nacionalista. Bueno, en México también tenemos nuestras historias de filmes que se han hecho a través de hechos reales, aumentados 1000 veces con superhéroes, con gente que se apasiona, con dramas familiares, etc. Y una de las cosas que se utilizaron para hacer una película supernacionalista son los acontecimientos de la tragedia de la muerte de varias personas en un campamento ferrocarrilero en el desierto de Altar, en Sonora. Estos repercutieron en un filme que conocemos como Viento Negro. La verdad es una buena película. Muy buena película. De hecho, es mi película favorita de la época del cine de oro mexicano, que todavía alcanzó, se filmó en el 64, me parece, 64-65 este filme, años después de que los hechos hayan acontecido. Bueno, primero que nada hay que narrar los acontecimientos y por qué se volvieron tan importantes. El problema aquí fue que
en ese momento, en la década de los 30, específicamente durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, la península de Baja California estaba en una situación conflictiva, porque se encontraba todavía muy aislado. En aquel entonces todavía era el territorio de Baja California, no era un estado como tal, y estaba poco poblado, etc. Se rumoraba en aquel entonces que el gobierno norteamericano estaba interesado en adquirir la península de Baja California. Ojo aquí, porque el gobierno mexicano tenía conciencia de ello. Y si todos los mexicanos sabemos, una de las heridas más grandes que tenemos como nación y que nos llega hasta la médula gracias a la educación que tenemos, a la historia, es la pérdida del territorio nacional. Esta es la gran tragedia por definición de México. Creo que casi nos define como mexicanos, ¿no? Esta tragedia. Recordemos, a mediados del siglo XIX, por una intervención norteamericana, perdemos la mitad del territorio nacional a manos de los norteamericanos. Entonces, 80 años después, que vuelvan a acontecer cosas similares, que los mismos, es decir, los norteamericanos, vuelvan a intentar adueñarse del territorio nacional, pues era ponerle sal a una herida todavía abierta. Si hoy en día estaba abierta, imagínense, antes de los mediados del siglo pasado. Entonces, el gobierno mexicano tuvo que actuar. Y la manera en que tuvo de actuar es: vamos a conectar al territorio de Baja California con el resto del país. La manera más viable de llegar al territorio de Baja California en ese momento era por mar. ¿Por qué? Porque era complicadísimo llegar por tierra. ¿Por qué? Porque se atravesaba nada más y nada menos que el desierto de Sonora, y específicamente el desierto de Altar. Es un desierto con características climáticas y ecológicas muy específicas, es muy duro, cuenta con médanos, o sea, construir ahí resulta realmente una hazaña de ingeniería, sobre todo lo que intentaron, que fue construir un ferrocarril. Lo que sucedió en la construcción de este ferrocarril es que, aparte de que lo lograron, pero con muchos años y sobre todo muchas vidas, que costó el haber construido este ferrocarril. Ahora, el llamado a hacer este ferrocarril, pues es trabajo, ¿no? Y cuando haces una obra de este tamaño, pues mucha gente acude a este llamado. Los planes para hacer el ferrocarril es cruzar, partir a la mitad del desierto y poder conectar al estado de Sonora con Baja California. En este proceso, obviamente, por cuestiones de ingeniería, hay que ir trazando, hay que ir viendo por dónde se van a ir las vías, etcétera, etcétera. Pero no todos los que trabajaban eran lugareños. Obviamente no todos conocían la dura situación climática que significaba enfrentarte a un desierto. Una comisión que tenía varios ingenieros y topógrafos, entre los que se encontraban, eran 4 específicamente: Jesús Sánchez Islas, Jorge Torres Burciaga, Jorge López Collada y Gustavo Sotelo. Ellos estaban comisionados para hacer una avanzada para poder seguir el trazo del ferrocarril. Pero el problema es que parten un viernes, dijeron que iban a regresar un sábado. Por las condiciones climáticas se llevaron automóvil, era muy complicado manejar ahí. Los médanos hacían que se atoraran las llantas, que por el calor los radiadores explotaran porque el agua literalmente hervía. Inclusive el aire de las llantas explotaba por lo caliente que estaba. Se van un viernes, el sábado no regresan, se empiezan a consternar un poco unos en el campamento. El domingo ya se vuelve una situación emergente y salen en la búsqueda de este destacamento perdido. Siguen buscando durante todo el día y no los encuentran. Lo que hacen es contratar 3 aviones para tratar de buscarlos. Uno lo contratan en California, en el estado de California, en el norteamericano. Uno sale de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Hermosillo y el otro pertenece a la Fuerza Aérea Mexicana. Entre los 3 tratan de buscar el que había pasado con ellos. Los que tienen el primer resultado es el equipo de tierra. Encuentran la camioneta en la que iban, la encuentran con los neumáticos reventados. Entonces suponían que se les descompuso el vehículo y tenían que encontrarlos cerca de ahí. Seguían sin encontrarlos. Los que les mandan el mensaje es una avioneta que encuentran a uno de los cuerpos, el primero, cerca de donde se encontraba el automóvil. Lo extraño es que parece ser, según relatan los que estuvieron ahí, que estaban completamente perdidos, zigzagueaban mucho hacia dónde se dirigían porque no conocían el lugar, no eran lugareños. Encuentran uno de los cadáveres, los señalan el territorio, siguen buscando, otra avioneta les da otra de las señales y encuentran otros 2 cuerpos. Entonces se volvió ya una cuestión de tragedia. Les queda un cuerpo solamente por descubrir, lo encuentran unos cuantos metros más adelante.
a un lado una fogata. Quiere decir que estaban tratando de mandar señales para ver si los podían rescatar. Lo triste de esto es que justo al día siguiente de cuando sale la comitiva, la expedición, perdón, uno de los cocineros de la base, del campamento, logra observar a la distancia una fogata, un humo a lo lejos, muy temprano en la mañana. Lo informa a sus superiores, pero no le dan el reconocimiento, ¿no? Creen que puede haber sido cualquier otra cosa, pero resulta ser que si le hubieran hecho caso al cocinero, hubieran podido rescatar a tiempo a los 4 hombres que encontrarán ya después muertos. Bueno, toda esta tragedia lleva a que 20 años después, esto es, termina la construcción del ferrocarril en los años 40, 1964, utilizan el mismo desierto de Altar como escenario para realizar una película que exalte los valores mexicanos. Y realmente lo consiguen. Wow. Si realmente vean la película, tiene mucho de documental, porque como les digo, utilizan el mismo desierto de Altar como escenario. Pero es como decir, bueno, nosotros los mexicanos nos sacrificamos, tenemos también los suficientes valores para seguir resguardando lo nuestro, que es un territorio que estaba siendo amenazado por una potencia extranjera, pero no nos importó inclusive perder la vida para llegar a la meta de construir el ferrocarril y poder tener íntegro todavía el territorio nacional. Así es, estamos en Café Sin Pánico hablando de cómo las buenas historias y el buen rescate de la historia nacional nos ayuda a exaltar los valores mexicanos y cómo mantenernos defendiendo lo importante en nuestro país. La película de Viento Negro es increíble. Yo creo que fue una experiencia técnica bastante dura para los productores de la película y es un agasajo visual. Sinceramente es una pieza que acumula todo lo bueno del cine mexicano de la época. Y está grabada a blanco y negro, ¿me equivoco? Así es, está grabada en blanco y negro. Está protagonizada por David Reynoso, uno de los íconos, porque, bueno, yo recuerdo a David Reynoso en otros papeles de este tipo cuando graban aquí en Chihuahua la película de El tren que atraviesa la sierra, mejor conocido como El Chepe. También él en su papel de representante del gobierno que va e inclusive vence a las fuerzas de la naturaleza con tal de llevar el progreso a otras comunidades que se encontraban en peligro, ¿no? En este caso la de la Sierra Tarahumara, pues en peligro del atraso, de no acercarse al progreso, en el caso de la península de Baja California, en el caso de poder perder ese territorio a manos de una potencia extranjera. Entonces, de cierta manera, David Reynoso fue como que una especie de superhéroe mexicano, ¿no? Comenzamos con la sección Sin embargo. El comentario más asertivo de las mejores y peores películas de la cartelera. Sin embargo. Así es. Y estamos en Café Sin Pánico entrando a la segunda etapa de esta segunda parte de nuestro programa con nuestro querido amigo Eduardo Limas, quien nos hablará de Hollywood de esta semana. Sí, ya llegó el verano al cine. La etapa más esperada. 2x1. Espectacular para ver películas. Sodas. Sí, y se viene un buen verano, se avecina un buen verano. Lo primero, ya espero que hayan ustedes revisado el preámbulo a este periodo de cine, que fueron los superhéroes que ya platicamos en algunas ocasiones. Espero que ya hayan visto Spider-Man y Transformers, etcétera, porque ya las van a quitar, van a llegar los blockbusters del verano. Empieza el verano con Dunkerque, que el director es una garantía absoluta, ¿no? Todo lo que toca lo hace buena película. Christopher Nolan, director de la saga de Batman, que nos dejó un buen sabor de boca. Inception, le pusieron El Origen. Le pusieron El Origen, ¿verdad? Aquí se llama El Origen, sí. En Chihuahua se llama Inception. un día hay que hablar precisamente de las muy malas traducciones que hacen de los títulos de las películas. Sí, terrible. Sí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos dañó durante todos los 80s bastante, ¿eh? No tanto como en España, pero sí. Y bueno, vienen la última película de Nolan fue Interestelar, que también dejó un buen sabor de boca, a pesar de lo larga que fue. Y bueno, llega la siguiente película de Nolan, que es Dunkerque, ¿no? Es ya una película de guerra, tiene un bastante punch de la crítica, la ha aceptado muy bien. Y llegó la semana pasada, a la fecha que están escuchando este podcast. Y esta semana llega El planeta de los simios, la tercera
la tercera parte, que le pusieron La Guerra por el Planeta de los Simios. Y vamos a platicar un poco de esta película, pues si no la vieron las anteriores, la recomendación de Café Sin Pánico es que las revisen, son unas buenas piezas. Empezando, la película es, la primera parte es una película un poco limitada en el sentido de que incluso las animaciones, la historia, llega a ser como muy casera, ¿no? Vemos que no es tan amplia como otras producciones. Recordemos que la franquicia del Planeta de los Simios tenía un terrible reboot de Tim Burton. La trató de volver a hacer y fue malísima. No sé si ustedes recuerden algo. No, yo borré esa parte de ojalá, si no vayan al café, pónganle bastante alcohol para que para que trates de olvidar ese episodio tan feo. Sobre todo porque el maquillaje era horrible. La historia también. La historia sí era malísima. Y el último, no sé si este afán norteamericano de repente faltarle de esa manera al respeto a figuras históricas, poner a Abraham Lincoln como chango. Es terrible ese final. El final es para salir corriendo. Sí, y el reparto era bastante bueno, ¿no? Estaba Tim Roth, estaba Mark Wahlberg, ¿no? Yo nada más me acuerdo de Tim Roth porque no utilizaron mucho maquillaje en él. Y Charlton Heston, que fue la última película de hecho de las que hizo, ¿no? Que Charlton Heston es el actor de la primera película del Planeta de los Simios, ¿no? Aquellas imágenes tan fuertes, ¿no? Del final de la película. No, they didn't. Sin spoilers, pero es bastante buena, ¿no? Bien, entonces esta franquicia pues termina como con esta indigestión de Tim Burton, que yo creo que esta película es importante para la filmografía, para demostrarnos que Tim Burton no era el director tan bueno que en los 90 y 80 nos había gustado, ¿verdad? Sí, necesitaba a Johnny Depp como chango para que fuera exitoso. Porque a partir de esa película empezaron sus películas bastante a dejar mucho que desear. Recuérdenos, la década pasada y esta van de muy malas decisiones del director, y aguas porque viene a dirigir ¿qué película viene? Va a ser un reboot de Disney. Dumbo, y parece que viene. ¿En serio? Parece que viene bien las cosas que han dicho los periodistas, pero bueno. ¿Van a salir los 3 cuervos? Live action, va a ser live action. Va a ser live action. Entonces, ¿cómo van a hablar los cuervos? Yo no sé, no tengo ni idea. ¿Cómo van a cantar los cuervos? Es más, ¿cómo va a cantar Dumbo? O sea, ¿nadie va a cantar? No lo sé, no sé cómo venga. Esperemos las primeras imágenes, pero pues hasta ahorita Disney lo ha hecho bien con sus live actions, ¿no? El libro de la selva y La Bella y la Bestia. Es increíblemente buena. Y viene El Rey León, que también es otra noticia para el siguiente año. Ajá, Hamlet en Leoncitos. Okay. Entonces, bueno, regresamos a lo del Planeta de los Simios. La primera parte de esta saga que termina este año nace con una película muy pequeña, limitada. La única figura que tenían en su alineación, en su reparto, perdón, es James Franco, y aparece muy poco. Sin embargo, la persona que nunca valora el cine hollywoodense es este gran actor que es Andy Serkis, que es el padre, el quien le da la vida a Gollum en El Señor de los Anillos, y que es un gran actor de captura de movimiento, que eso es bastante difícil. Había hecho más o menos por ese tiempo a King Kong en la película del mismo director El Señor de los Anillos, y es poco valorado. A partir de esta película, Andy Serkis sube a tener el revuelo. Sí, ¿no? Porque hace el papel del padre, pero tiene una enfermedad, ¿no? Creo que, de hecho, a partir de eso, de que el papel que desarrolla James Franco se da cuenta de que su padre tiene una enfermedad degenerativa de memoria. A partir de eso es que a él le interesa desarrollar una sustancia que ayude a estas personas a mejorar. Como una amnesia, lo que tenía, empezaba a olvidar cosas. Sí, y a partir de que desarrolla este químico, esta medicina, entonces es que en un accidente se libera una de las simias con las que hacía experimento, y el hijo de esa simia ya había absorbido las sustancias del químico, y es que se vuelve realmente inteligente, ¿no? Que es como nace César, ¿no? Que es de hecho es la figura central de toda esta... Es el protagonista, en realidad. Y es una película de ciencia ficción en el sentido, aunque esta sustancia que altera las capacidades cognitivas de los primates de la película, de los simios que vemos, se considera como de ciencia ficción porque eso es lo que nos viene a plantear, ¿no? Una especie como de revuelta o de revolución. Esta película fue estrenada
en una sección del año que es el final, en noviembre, es donde pues, casi no se ponen películas tan llamativas, pero tuvo tanto repique, no en el cine, sino en la transmisión por televisión, porque la siguiente película cambió de director, y que por eso estamos tan entusiasmados de que se estrene esta última, porque es Matt Reeves. Matt Reeves, lo único que había hecho así llamativo era Cloverfield, esta película que hizo con una cámara en mano, que trataba sobre... Era horrible. Era para vomitar. Era muy interesante la propuesta, pero tanto tiempo ver una imagen que se mueve, pues era para que te vomitaras. No por lo malo de la película, sino porque el movimiento era demasiado. Era interesante el proyecto y gracias a esta película le dan el proyecto del Planeta de los Simios. Y hace una fantástica película la segunda parte. Sobre todo el inicio, yo recuerdo que fue algo que yo no había visto en el cine desde hace mucho tiempo, que fuera tan inmersivo, ¿no? Vivías con esta comunidad de chimpancés y aprendías todas las cosas que ellos hacían. Fue casi una película muda, porque no había ni un solo diálogo, lejos de las señas que hacían los chimpancés. Porque duró como 25 minutos esta parte introductoria. Fue bastante impactante, ¿no? Y nadie se quejó, ni hizo memes al respecto, nada, ¿no? Al contrario, los memes son positivos, ¿no? Lo que te habla del triunfo, ¿no? Precisamente de esa parte. Sí, y fue muy interesante la propuesta. Y la película hizo que la franquicia resurgiera. Y para esta tercera parte que se estrena esta semana, ya la estrena el verano, ¿no? Para que nos demos una cuenta de qué tan importante es para la productora la película. Estamos en Café Sin Pánico hablando de la entrega de este verano del Planeta de los Simios, de la tercera entrega de este verano, y le tenemos que decir que... Y bien, lo interesante de Matt Reeves es que es tanto el prestigio que hizo con la segunda parte del Planeta de los Simios que le dieron el siguiente proyecto y va a ser la siguiente película de Batman, que ahorita la tienen en preproducción, entonces pinta muy bien. Lo que alcanzamos a ver en los trailers o los avances de la tercera parte, pues bueno, sabemos que ya van a concluir estas 3 películas que son precuelas de la película de los 60s. Y bueno, los personajes no sabemos en qué terminen, pero prepárense para una película de acción de pues bastante duración, ¿no? 2 horas se plantea, y pues bueno, la película en producción pues se ve impresionante, ¿no? De estos movimientos que habíamos visto en la primera película como muy limitados, en la segunda encontramos que le invirtieron demasiado por ejemplo, al reconocimiento facial, en estas capturas de movimientos con cámaras casi en la cara, para que detecten las facciones. Es impresionante el trabajo que hacen los actores, que hacen a los chimpancés. Eso es lo que más nos llama la atención de esta película. Y obviamente los conflictos que se tienen entre humanos y simios, ¿no? Son bastante interesantes. ¿Ustedes cómo calificarían esta película? Hablando de que es ciencia ficción, ¿como una utopía o como una distopía? Yo creo que son distopías en el sentido de que están cuestionando un poco cuál es la naturaleza humana y qué tan diferentes somos con estos animales. Que en realidad, si uno revisa lo que los primatólogos cada año publican, no somos tan distintos a los chimpancés, pues, ni en sus capacidades de lenguaje, ni... Muchos me preguntan sobre lo que salen en las películas y qué tan fantasioso es, porque sabemos que en las películas, como ahorita nos contaba Vladi, pues se llegan a exagerar muchísimas cosas. Hemos tenido chimpancés que les enseñan lenguaje de señas, que hacen instrumentos, que resuelven problemas complejos, que tienen actos de cooperación y también de depredación bastante complicados. Entonces, pues es una muy buena película para cuestionarnos nuestro lugar en la naturaleza. Así es. Bueno, siendo distopía esta película, esperemos de que no sea una utopía para ningún vegetariano, chimp lover o chimp friendly. Sí, recuerdan, no sé si recuerdan este grupo precisamente ambientalista, pero que se consideran a sí mismos radicales y violentos. PETA. Que dicen, no, otro más radical y violento. ¿De aquí de Chihuahua? No, que en la Ciudad de México se ha adjudicado el asesinato en Ciudad Universitaria, creo que ya de 2 personas, porque dicen que ellos se van a encargar de la extinción de la raza humana porque lo consideran un cáncer, ¿no?, para este mundo, y ellos van a poco a poco ir exterminándonos
porque nosotros ya no tenemos remedio, entonces la vida humana debe desaparecer para que el mundo siga floreciendo. A eso me refería, ¿no? Que sí, es distopía porque, bueno, es como un apocalipsis de la humanidad, que los changos triunfen y nos tengan a nosotros ahora en jaulas para que nos vean en un zoológico, o es una utopía para estos grupos ultra radicales violentos de que, bueno, ahora el mundo va a poder salvarse en cuanto a ecología, en cuanto a todo esto, porque la raza humana ya no va a existir. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Café sin Pánico, sin ataduras, esta noche de viernes, donde Eduardo Lima nos presenta su recomendación para este verano, que es El Planeta de los Simios en su tercera entrega, y Vladimir Armendáriz nos presentó esta historia de México en el desarrollo del ferrocarril hacia el Pacífico, en referencia a la película de Viento Negro. Les recordamos que la próxima semana nos escuche en nuestra transmisión en vivo a las 3 de la tarde y su transmisión de podcast para desvelados de Café sin Pánico sin restricciones a las 10 de la noche. Muchas gracias por su atención y que pasen genial fin de semana y... Café sin Pánico ha terminado. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más escenarios de la cultura popular por Radio Universidad 106.9 de FM.